Y vamos a continuar entonces, vamos a tener tiempo con la palabra de Dios y vamos a dirigir nuestro corazón a Primera de Juan. Os invito a buscar allí Primera de Juan y seguimos allí en la secuencia de Primera de Juan. Estamos leyendo, estudiando Primera de Juan paso a paso. Y hoy vamos a estar estudiando esta sección allí de Primera de Juan desde el versículo 18 hasta el versículo 27. Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 al 27. Y el título, el tema para hoy es Cuando los anticristos surgen, o cuando surgen los anticristos. Y vamos a estar viendo, evaluando esta sección que puede ser quizás un poco extraño para algunos, puede ser un poco enredado también, pero esperamos que el Espíritu Santo nos hable, nos ilumine para entender este pasaje. Así que Primera de Juan capítulo 2 versículos 18 hasta el 27. Voy a dar lectura rápido a toda esta sección y luego estaremos empezando con la explicación de este pasaje, con la exposición de este pasaje. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Cuando los anticristos surgen, ya hemos orado y vamos a entrar directamente aquí a este pasaje. El apóstol Juan nos va a ubicar en el contexto, en un contexto del desarrollo del plan de Dios. Dios ha estado cumpliendo su plan desde la eternidad y específicamente en esta tierra desde la creación en el huerto de Edén, desde Génesis, y Dios ha estado desarrollando su plan como la macro historia de la redención. Y dentro de ese plan vemos distintas etapas, vemos distintos momentos donde Dios está trabajando, donde Dios está obrando en el ser humano, en el mundo, para cumplir su plan. Y Juan nos ubica un poco en qué momento estamos de la historia, de la gran historia. Ahora, interesante es que la historia, y lo he dicho en otras ocasiones, es que la historia ya está contada. Conocemos el principio y conocemos a grandes rasgos el final, con muchos detalles que tenemos aquí en la palabra de Dios. Y podemos conocer en gran medida, ¿sí?, cómo acaba la historia. Y el apóstol Juan entonces nos ubica, quiere
que sepamos en qué momento estamos. Y lo que él dice allí en el versículo 18 es, ya estamos en el último tiempo. Ahora, ¿qué significa el último tiempo? Porque muchas veces creo que hemos escuchado expresiones así. Algunos ahorita están diciendo, ya se acerca el fin del mundo, porque esta pandemia nos va a acabar a todos, todos vamos a morir. O algunos dicen, es que va a venir tal cosa y ya nos va a acabar. O cuando, creo que lo mencionaba la semana pasada, cuando llegaba el 2012, algunos decían, se acaba el mundo en el 2012. Y normalmente pensamos el último tiempo como últimos años, últimos momentos. ¿Y a qué se refiere entonces esta expresión de el último tiempo que menciona Juan? Esta expresión hace referencia a una era, a un espacio de tiempo, a una era que es, vamos a decir, penúltima, es cercana al final. No se refiere a que son los últimos años. No sabemos cuántos años, vamos a decir, le queda a la tierra antes de que ocurra otra cosa. Porque cuando vemos la historia, sabemos hacia dónde se dirige la historia del mundo. Estamos en un espacio de tiempo que es antes de algo. ¿Y qué es ese algo? ¿Sí? Que cuando él dice es el último tiempo, ¿sí? ¿El último tiempo para qué? ¿Qué hay después de ese último tiempo? Y ese último tiempo es la manifestación de Cristo en su segunda venida. Cristo ha venido a la tierra en lo que llamamos su primera venida, cuando vino y nació allí en Belén, llevó a cabo su sacrificio, y Cristo ascendió a los cielos y va a venir una segunda vez literalmente a la tierra. Entonces, antes que Cristo venga, por la cronología que vemos en las Escrituras, creemos y estamos convencidos por la palabra de Dios que antes de que Cristo venga a hacer juicio a las naciones y establecer su reino de 1000 años, es necesario que ocurran algunas cosas. En primer lugar, el rapto de la iglesia para ir con Cristo, estar con Cristo. Luego la gran tribulación, y dentro de esa gran tribulación las Escrituras hablan de que se va a levantar un hombre llamado el anticristo. El opuesto a Cristo. Y este anticristo, este hombre, trabajará, de la mano, impulsado por Satanás mismo, para gobernar el mundo, para suplantar, para ponerse como Dios, para intentar ponerse como Dios, y para destruir la nación de Israel. Esta va a ser su plan, su meta, que se opone a Dios. Ahora, es lo que menciona allí en el versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Juan dice: habéis oído que va a venir un anticristo, que se opone a Dios. Pero Juan dice allí que así como el anticristo viene, dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Han surgido muchos anticristos. Así como el anticristo viene, una señal de que estamos en este último tiempo, una señal de que viene también el anticristo, es que se levantan muchos anticristos como precursores, como precediendo allí al anticristo, y como una señal real de que la palabra de Dios se cumple, de que lo que Dios se cumple es verdad, y que efectivamente va a venir uno, que es el anticristo. Quisiera compararlo un poco con la venida de Cristo. Dios había anunciado que el Mesías iba a venir, y ese Mesías iba a ser el profeta de profetas, iba a ser el juez de jueces, iba a ser el ungido, el enviado. Y antes, a medida que iba avanzando la historia, Dios iba enviando profetas
pero que no eran los profetas definitivos. Había sacerdotes, pero que no eran sacerdotes definitivos, eran imágenes representativas de aquel que iba a venir, que iba a ser perfecto, que sería perfecto. Entonces, en un sentido parecido, viene un anticristo, ya está anunciado, pero antes vienen personas como imitando, como representando a ese que va a venir. Vamos a ir a Primera Tesalonicenses, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Vamos a leer algunos pasajes de esto. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y si a medida que vamos en esta predicación te van surgiendo dudas, si tienes la forma allí, anótalas y luego me las haces llegar y podemos ahondar en estas cosas. Realmente hoy no voy a correr en el sermón y hasta donde llegue voy a llegar, porque no quiero allí forzar el desarrollo allí de la enseñanza. Entonces, dije Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12. En realidad voy a leer por allí hasta el hasta el versículo 8, por allí. Ya voy. Tengo un problema por aquí. Perdón, es Segunda a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 8. Disculpe. Dice allí, voy a leer rapidito, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos allí Segunda a los Tesalonicenses, unos por ahí que están buscándolo. Quiero dar tiempo a que lo consiga. ¿Sí? Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 8. Bien, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta referencia es al anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y quiero enfocarme aquí en el versículo 7 y 8, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este pasaje está cargado también de información sobre este tema, pero lo que quiero resaltar de este pasaje es que dice, viene el anticristo, pero ya está en acción el ministerio de la iniquidad. La obra del anticristo, que se va a manifestar en su plenitud cuando él venga, ya está operando. Entonces, personas hoy se identifican con esta actitud del anticristo de oponerse a Cristo, de oponerse a Dios. Entonces, aunque aún no se ha manifestado, ya está en acción este ministerio, esta obra de la iniquidad, personas identificándose con él. Pero lo llamativo de los anticristos que menciona Juan, aquí volvemos a primera de Juan, es que estos anticristos no surgen en el mundo simplemente,
sino que estos anticristos surgen dentro de la iglesia. Y esto es lo preocupante, ¿sí? Entender esto es lo que queremos y necesitamos en esta ocasión, porque tendemos a dudar en lo que hemos sido enseñados cuando alguien se levanta con una nueva doctrina. Es una tendencia general entre los creyentes y toleramos falsas enseñanzas cuando se levantan muy cerca de nosotros, cuando quizás son personas que conocemos. Tendemos a tolerarlas, a querer de alguna manera conciliar porque amamos a las personas. Entonces, es un peligro aquí latente. Ahora, cuando estudiemos esto y a medida que vayamos avanzando, no queremos hacer, como se dice allí, una caza de brujas, de estar pensando quién sí, quién no, y ahora voy a ser el detective descubridor de anticristos. No, ese no es el propósito. El propósito es evaluarnos a nosotros mismos, ¿sí? El propósito de Juan era alertar a la iglesia del daño que esto causa y animar a la iglesia a permanecer en Cristo, ¿sí? Permanecer en Cristo, que es la señal real, una señal evidente de que somos hijos de Dios. Entonces, el propósito es alertar a la iglesia y animar a los creyentes a permanecer en Cristo. Entonces, porque Dios expone a los anticristos, y esta es la idea que quiero que estemos considerando en todo momento, porque Dios expone a los anticristos, tú debes evaluar si estás permaneciendo. Porque Dios expone a los anticristos, tú debes evaluar si estás permaneciendo. ¿Por qué es necesario evaluarnos? ¿Por qué es necesario una evaluación personal? ¿Por qué es necesario permanecer? Y vamos a estar viendo esto en este estudio. En primer lugar, tú debes evaluarte porque los anticristos surgen y van a surgir. Tú debes evaluarte porque los anticristos surgen y van a surgir efectivamente. El versículo 18 ya lo hemos leído. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Según lo que podemos apreciar aquí, es inevitable que los anticristos surjan y que se manifiesten. Va a ocurrir, ha ocurrido a través de la historia y va a seguir ocurriendo. Es una señal, es una confirmación de que Dios ha hablado y ha dicho la verdad, que su palabra se cumple. Y la iglesia a través del tiempo tiene que enfrentar esta situación. La verdadera iglesia, si va a enfrentarlo, va a hacer frente ante esto. Ahora, ¿cómo saber quién es un anticristo? ¿Cómo saber quién es un anticristo? Lo que Juan nos va a decir aquí es que los anticristos niegan las verdades que hemos visto desde el principio de esta carta de Juan. En primer lugar, lo que Juan nos dice es que los anticristos niegan que Jesús es el Cristo. Es algo clave. La palabra misma anticristo es opuesto a Cristo, ¿sí? Y esto incluye, y en su enseñanza se enfoca principalmente en negar que Jesús es Cristo, es Dios. Veamos lo que dice el versículo 22. Dice allí: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En la primera parte, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Una persona que niega que Jesús es Cristo, que no reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, que Jesús es igual que el Padre, es Dios junto al Padre,
Realmente una persona así no es salva. Y no puede ser salva hasta que no reconozca que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que es Dios con el Padre, que es el Dios encarnado, que se nos ha manifestado, como dice allí el capítulo 1, versículos 1 al 2. Hermano, esta verdad es central. Y tenemos que hacer énfasis en esto. Es central esta verdad en esta carta. De hecho, empieza la carta hablando de que el Verbo es Dios y se manifestó. Esta verdad es central en toda la Biblia. Es parte allí esencial. Es central en el Evangelio. Y hace un tiempo explicaba esto. Es tan central que si Jesús no es Cristo, no es Dios con el Padre, ¿sabes qué? No hay salvación, ni siquiera. No habría la posibilidad de salvación. Porque se necesitaba, se requería que alguien con la justicia de Dios ofreciera el sacrificio perfecto. Forzosamente, para que la salvación sea posible, Jesús tiene que ser Cristo, tiene que ser Dios. Esto es central. Algunos dicen, ¿para qué defender tanto esto? Realmente no afecta mucho, algunos piensan. Pero la verdad es que sí afecta, es realmente determinante. Hay grupos hoy que niegan estas verdades y los conocemos seguramente. Dicen adorar y reconocer al Padre, pero no quieren reconocer al Hijo como Dios. Pero Juan dice allí en segundo, y nos muestra allí, que si tú niegas al Hijo, estás negando al Padre. No puedes tener Padre si no tienes Hijo. Dice allí en el versículo 22 al final, la segunda parte dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es una secuencia lógica. El que niega al Hijo, sin Hijo no hay Padre. Ahora bien, los testigos de Jehová, por ejemplo, dirán, ¿ves? Es que es un hijo. Es exactamente lo que queremos decir. Jesús es solamente un hijo de Dios, como un descendiente de Dios, alguien creado por Dios, y por ser creado no es igual a Dios. Es lo que ellos argumentan. Pero lo que ellos no están entendiendo es que cuando dice hijo, no está hablando de una descendencia, no está hablando de ser creado desde un nacimiento, sino que es llamado hijo por la relación que habita allí dentro de la Trinidad. Y hay suficientes pasajes en las Escrituras donde se muestra que Dios es uno en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, no tenemos el tiempo ahora para dedicarnos a ese tema, porque es un tema extenso también, ¿sí? Pero solamente quiero citar dos pasajes donde se habla de Jesús como Dios, como Dios junto al Padre. Por ejemplo, en Juan 10:30, Cristo dice, yo y el Padre uno somos, una unidad. Y los judíos quisieron matarlo porque dijo eso. ¿Sí? Es uno con el Padre. O en Tito, por ejemplo, Tito 2:13, y si tienes para anotar, anótalo allí porque es interesante leer todo este pasaje, pero dice en Tito 2:13 que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Dice, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es Cristo, Jesús es Dios con el Padre. Ahora, como digo, es un tema muy extenso y no tenemos el espacio ahora para verlo, y seguramente, Dios mediante así será, en
en el futuro vamos a estar estudiando esto, pero lo que debemos saber en este momento, según lo que nos está diciendo Juan, es sencillamente, si alguien niega que Jesús es el Cristo y por implicación que es el Hijo de Dios, que es Dios junto al Padre, esa persona es anticristo. Es opuesto a Cristo. El hermano Richard me preguntaba ahora en la mañana, entonces hay personas que creen en el karma y que creen en varias cosas así y que no reconocen a Cristo. Sí, en un sentido son anticristos. Todo el que niega la deidad de Cristo está oponiéndose a Cristo. Ahora, lo que quiero hacer resaltar es que en este contexto de Juan hace más referencia a personas que se levantan dentro de la iglesia, y esto es lo preocupante. Vamos a tener oposición y oposición a la doctrina afuera de la iglesia, y tampoco lo podemos evitar, pero esta oposición no hace tanto daño como la oposición o la contrariedad que surge dentro de la iglesia. Esto hace mucho más daño. Ahora yo creo y puedo decir que ahora en nuestra iglesia no tenemos una situación así, y gracias a Dios, ¿vale? Creo que no hay nadie que está allí enseñando que Jesús no sea Cristo y no sea Dios. Ahora, no quiero decir que no haya la posibilidad, es un peligro latente. Ha ocurrido en el pasado y puede ocurrir en el futuro. Pero aunque no tengamos una situación quizás ahora, entenderlo es como los protocolos de incendio, ¿verdad? No esperamos hasta que ocurra un incendio para empezar a leer el manual del incendio de cómo podemos reaccionar ante un incendio. No, tenemos que saberlo antes, tenemos que saber qué vamos a hacer en ese momento. Y es lo que necesitamos en este pasaje, estar alertas y saber qué es lo que enseñan estas personas para saber cómo responder en el momento en que ocurra. Además, como he dicho, hay grupos a nuestro alrededor que están enseñando estas mismas cosas. Por ejemplo, y siempre que digo esto, no es un ataque a las personas, no quiero atacar a las personas, quiero decir lo que dice la palabra de Dios sobre la doctrina, ¿sí? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos son uno de los principales grupos hoy en día que enseñan esto, que niegan esto. Y sabes que los testigos de Jehová, su fundador, salió del círculo de iglesias protestantes o que estaban defendiendo la sana doctrina, y él se apartó de ese grupo, surgió de entre ellos y enseñando otra doctrina. Hay grupos hoy en día que hablan de que Dios es solo Jesús y niegan, por ejemplo, la Trinidad. Dicen que ha habido solamente un Dios y que en algún momento se ha manifestado como el Padre y ahora se manifiesta como Jesús y solo Jesús, y el Espíritu Santo es solamente alguna manifestación. Y esto es una negación de quién es Dios. Y no podemos decir simplemente, pues no pasa nada. Tenemos que identificar esto. Ahora me gustaría hacer una reflexión. La aplicación directa de este pasaje. La aplicación directa de este pasaje es con respecto a los anticristos directamente. Pero me gustaría hacer una reflexión para los creyentes, para nosotros ahora. Ahora, tengo que aclarar que esto no es la aplicación específica de este pasaje, y no quiero torcer las escrituras y no quiero decir que lo que dice este pasaje es específicamente esto. Siempre tenemos que aplicar la escritura como la escritura misma está mostrando que se debe aplicar. ¿De qué está hablando? De los anticristos. Pero pensando en el contexto de Juan,
quiero hacer una reflexión solamente para meditar en nosotros. Porque Juan, desde el principio, nos ha estado diciendo que hay personas que dicen ser cristianos, pero que viven distinto. Dicen que andan en la luz, pero realmente andan en tinieblas. Dicen que tienen comunión con el Padre, pero andan en tinieblas. Y está esa constante tensión allí, Juan mostrando, de los que dicen pero no son. Entonces estaba preguntándome, ¿podría ser que hay personas que no son anticristos directamente, que nunca dirían que Cristo no es Dios, pero que viven como los anticristos? Que de alguna manera su vida se identifica más con un anticristo que con un creyente. Como digo, seguramente no dirían nunca que Cristo no es Dios, pero viven como si Cristo no fuera Dios en su vida. No, quizás no están amando a Cristo, no están buscando la comunión con el Padre, con Cristo y con el Padre. Pablo, hablando de falsos maestros también, a Tito, dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y creo que hay muchos cristianos que viven de esta manera, profesando conocer a Dios, pero con sus hechos negándolo. No quiero decir que sean anticristos, pero quiero decir que quizás su vida se asemeja o tiene una apariencia allí. Creo que entonces es muy válido llamar la atención hacia esto. Puede ser que no te identificas así como un anticristo, como alguien que está opuesto a Cristo, pero con los hechos estás viviendo quizás como un anticristo. Alguien que no reconoce la autoridad de Cristo en su vida, alguien que está viviendo para el mundo, como hemos visto en la sección anterior, como si el Cristo encarnado no te hubiera salvado, no me hubiera salvado. Y digo, sí soy salvo, sí creo en Cristo, pero mi vida es como si nunca hubiera habido salvación. Entonces, nuevamente, es solamente una reflexión, ¿vale? No es la aplicación directa del pasaje, pero creo que es algo bueno para meditar. Entonces, recordemos que el propósito no es estar señalando a nadie, señalando a otros, sino evaluarnos a nosotros mismos. ¿Qué estamos creyendo? Y si yo estoy creyendo algo, tengo que vivir como que lo creo. ¿Sí? Se debe evidenciar en mi vida. Ahora, hemos hablado de que los anticristos surgen. ¿Sí? Los anticristos surgen. ¿Tenéis 10 minutos más? ¿Sí? Vamos a ver el segundo punto y vamos a parar en el segundo punto, dadas las circunstancias al principio, y os pido que estéis conmigo en estos minutos que quedan. Y ya el siguiente domingo veremos el tercer punto de este sermón. Hemos visto entonces, los anticristos surgen, y los anticristos, en segundo lugar, los anticristos salen, se apartan. Y tú debes evaluarte, tú y yo debemos evaluarnos porque los anticristos salen. Debemos evaluarnos porque los anticristos van a surgir y debemos evaluarnos porque los anticristos salen o se apartan. Dice allí el versículo 19, salieron de nosotros, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos los que dicen que son, realmente son. Y hermanos, esto hay que tenerlo muy claro. Muy, muy claro. Esta semana alguien me preguntaba, me decía, pastor, pero hay personas en la iglesia que no son salvas. A ver, dígame. Y yo digo, le he dicho, mira, no es mi tarea estar diciendo tú eres salvo, tú no eres salvo, tú eres salvo. No,
Mi tarea es enseñar la palabra de Dios y guiar a la congregación a conocer más a Dios y a predicar el Evangelio para que las personas sean salvas. Aún así, hay evidencias, y Juan nos está dando evidencias de cuando una persona no es salva, cuando una persona no está buscando la comunión con Dios. Pero mi tarea no es estar allí señalando, diciendo, tú te vas al infierno y tú... No, predicamos el Evangelio y el Espíritu Santo obrará en cada persona. Ahora, si una persona viene personalmente y me dice, pastor, ¿tú crees que yo soy salvo? Voy a evaluar con ello, con esa persona, ¿sí? No porque yo sea el juez, sino porque tenemos la ley del juez que nos dice cómo debemos ser. Antonio Liscano no es el juez aquí. Y no quiero nunca que me vean así como el juez, porque no quiero que nadie esté diciendo, voy a vivir de esta manera para que el pastor esté contento conmigo o crea que yo soy hijo de Dios. No, yo aquí soy solamente un siervo de mostrar la palabra de Dios. Pero yo tengo que estar consciente, y tú también tienes que estar consciente, todos, de que no todos los que dicen que son, realmente son. Esto es una realidad, ¿sí? Y los anticristos, hablando ahora de los anticristos han dicho que son de la familia de Dios. Se han identificado con el pueblo de Dios, pero surgen, se manifiestan como anticristos y luego se van, se apartan. Y esta es una característica, se apartan de lo enseñado, y esto es muy importante. Se apartan de lo enseñado por la palabra de Dios, de lo que los apóstoles nos han enseñado, de lo que Cristo mismo nos ha enseñado. Se apartan de la sana doctrina y se apartan también de la comunión de la iglesia. No permanecen en la comunión de la iglesia porque no son realmente parte de la iglesia. Parte del cuerpo de Cristo. No son realmente salvos. Ahora me surgía la pregunta entonces, ¿en qué momento se van de la iglesia? Porque tenemos que pensar, surgen de la iglesia y en algún momento se van. Ahora, ¿cuándo se van? ¿En qué momento? Y claro que si hablamos de un momento específico, cada situación tendrá su caso particular. Pero creo que se van de la iglesia cuando no se les permite enseñar su doctrina falsa. Cuando no sienten libertad de enseñar su creencia en contra de Cristo. Cuando son enfrentados con la verdad. Cuando la verdad es presentada claramente, la verdad del Evangelio. Cuando la sana doctrina es presentada. Ahora pienso esto de que están y se quedan un tiempo en la iglesia, porque en otras cartas es más evidente de que estos falsos maestros están todavía en la iglesia. Y los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, están diciendo, hay entre vosotros, ahí adentro hay personas que están enseñando falsas doctrinas. Entonces hay un periodo de tiempo en el que estas personas de alguna manera conviven con la iglesia. Surgen, manifiestan lo que creen y por algún periodo de tiempo entonces intentan enseñar a otros. Ahora, esta situación, hermanos, de verdad requiere una defensa de la sana doctrina. Tú debes estudiar tu Biblia, ¿sabes? Porque van a surgir falsos maestros. Y quiero decirlo así, tú debes estudiar tu Biblia a tal punto de saber si lo que yo te estoy diciendo hoy es verdad o no. Yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad quizás de estudiar, de dedicar todo su tiempo a estudiar la palabra de Dios. Pero debe haber un empeño en nosotros de conocer lo que dice la palabra de Dios. Porque yo soy hombre, yo soy humano. Como yo no creo en la infalibilidad, ¿sí? del pastor.
Entonces tú y yo debemos estudiar la palabra de Dios y defender la sana doctrina, defender la confesión que hemos hablado de Cristo. Jesús es Cristo, es Dios. Hemos hablado de que una evidencia, ¿sí?, de la verdadera comunión es una confesión adecuada de Cristo y de su obra. Ahora, ante los falsos maestros, estos anticristos, no solamente debemos saber algo de Cristo, sino tenemos que defenderlo también y estar dispuestos a defender. Y esto es importante, hermano, y por eso Juan quiere que estos hermanos estén firmes allí en lo que han aprendido, porque ya hemos visto, es inevitable, van a surgir anticristos dentro de nuestra iglesia, es posible, también dentro del cuerpo general de la iglesia. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser estrictamente en nuestra iglesia, y Dios nos libre de una situación así. Puede ser también dentro del cuerpo general de la iglesia. Y es interesante, van a salir, ¿sí?, y siempre van a causar dolor a la iglesia. Siempre va a ser algo, vamos a decir, traumático para la iglesia, porque no es agradable decirle a alguien: estás equivocado, estás enseñando algo contrario a la palabra de Dios. Esto no es agradable, ¿sí? Pero, como digo, siempre será traumático, causará dolor, pero el dolor será en la proporción en que permitamos que estas personas nos influencien. Tú puedes identificar el error o puedes dejarte llevar por el error. ¿Sí? Puedes identificarlo o puedes escuchar. Y personas así se van de la iglesia, pero se llevan a personas de la iglesia también. Forman quizás sus propias iglesias o su propia denominación. O se van solos, pero ya han perjudicado en la iglesia, ya han confundido a personas, y personas que quedan lastimadas muchas veces. Y he visto casos donde las personas quedan lastimadas y cuesta mucho curar a los hermanos que han quedado lastimados por personas y por enseñanzas, y realmente es muy lamentable. Entonces, cuando surge algo así, cuanto más pronto lo identificamos y lo tratamos, menos daño hace a la iglesia. Es por eso que tú y yo debemos estar alerta. Es prácticamente inevitable que alguna vez tengas una gripe, ¿verdad? Un constipado, dirían aquí. Es casi inevitable. Creo que todos hemos tenido alguna gripe alguna vez. Pero si lo dejas, si no te lo tratas, te puede evolucionar y llegar a una neumonía, y hasta te puedes morir. Entonces es inevitable que surjan estas personas, pero debemos tratarla, debemos tratar para, vamos a decir, minimizar el daño. Pero muchas veces no queremos ser así belicosos, ser peleadores, y queremos actuar con amor, y es algo difícil, pero con la falsa doctrina, hermanos, no se juega. No se juega. Algunos dicen, es que ellos creen diferente, pero igual somos todos hijos de Dios. Ahora, algunas personas me acusarán de que solo quiero atacar a otras personas, o que quiero ser fraccionar y así. No, es que con la falsa doctrina no se juega, porque hace daño, hace daño. Algunos dicen, es que creemos en el mismo Dios. Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que son asunto de opiniones. Por ejemplo, la hora del culto. Esto se hace una votación, la mayoría a la hora que quiera y ya está. Pero cuando se trata de la doctrina, y especialmente la doctrina de Dios, de Cristo, no se puede jugar, no podemos transigir con esto. Como he dicho, no creo en la infalibilidad de los pastores, pero sí creo que los pastores piadosos son puestos de Dios, de parte de Dios, para guiar a su pueblo. Y
Y hermano, hay formas de tratar cuando un pastor está equivocado. Hay formas con humildad, de tratar la situación cuando un pastor quizás no está interpretando bien algo de las escrituras. Y por eso, como he dicho, necesitamos estudiar, necesitamos profundizar, crecer. Pero cuando una persona no está de acuerdo con lo que su pastor está enseñando, o un líder está enseñando, y empieza por allí a comentar y a sembrar dudas allí entre los hermanos, es que yo creo que no es así, es que a mí me parece que no es así, no estoy de acuerdo con esto o con aquello, algo malo está ocurriendo. Y si tiene que ver con la doctrina, hermano, hay que atenderlo. No se puede tolerar que personas estén contrariando la doctrina de la palabra de Dios. ¿Sí? Y espero y oro de verdad que el Señor nos guarde como iglesia. Pero recuerdo a mi padre muchas veces en la iglesia hablando similar y diciendo: algún día llegará, y tenemos que estar alerta. Si hay algo que hay que atender, hay que tratarlo directamente con humildad, pero si lo hacemos así, vamos a decir, por debajo de la mesa, lo único que hacemos es dañar a otros, dañar la iglesia, dividir la iglesia. Y en ese sentido actuamos como anticristos, como personas que están sembrando su mala enseñanza, su mala doctrina, y buscan atrapar adeptos a su causa para separarlos de la comunión. Los anticristos, hermanos, van a surgir y van a salir, se van a apartar de la comunión. Y tú y yo debemos estar bien plantados en lo que creemos. La doctrina no se negocia. Si estamos seguros de que tenemos la palabra de Dios y que creemos conforme a la palabra de Dios, esto no se negocia. Tenemos que conocer y defender con las uñas, con los dientes, bueno, no a ese punto, pero defender con la verdad, como está haciendo Juan está enseñando la verdad. Y es curioso, esta es la primera vez que Juan dice más específicamente, se dirige a un grupo. Ha estado hablando de varios temas que sí aluden a personas, pero está diciendo más específicamente, tales personas niegan a la deidad de Cristo. Entonces, tenemos que estar listos para defender la verdad. Vamos a continuar con este sermón la semana que viene. El siguiente punto es: tú debes evaluarte porque los hijos de Dios permanecen. Y esta sección es de gran esperanza, de gran consuelo, y Dios mediante lo estaremos viendo la semana pasada. Así que quisiera terminar pensando un poco, para tener una conclusión en este momento. Como ya he dicho, los anticristos surgen y van a salir de la comunión, y en el proceso lastiman a la iglesia. Necesitamos, hermanos, de verdad crecer en la comunión con el Padre, depender del Espíritu Santo, y vamos a verlo la semana pasada, para estar firmes, para permanecer cuando estos falsos maestros surgen o cuando recibimos información de afuera. Estamos en el último tiempo, y hay hoy entre nosotros, a nuestro alrededor, grupos, personas que son anticristos, y el juicio viene, ¿sí? Lo que Dios ha dicho viene, y tú y yo tenemos que estar seguros de si somos parte del reino de Dios, si somos parte de su iglesia realmente, si estamos viviendo en comunión con nuestro Dios. Y la proliferación del error debe ser un impulso para nosotros pegarnos más a Dios,
ver todo el error que hay a nuestro alrededor debe ser un impulso para que tú y yo nos evaluemos y nos apeguemos, nos afiancemos mucho más en la comunión con nuestro Padre Celestial. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Dios te